tiene eso, que es Sí, una super burbuja de ida y de vuelta. sí. ¿Y Rosario? Rosario era otra Rosario. Suponete, cuando yo entré a la facultad, las mujeres empezábamos a usar pantalones para ¿Taco todos lados. alto, taco bajo? ¿Cómo era? ¿Pintura? No, pintura sí, después poco, porque éramos todos revolucionarios, no podíamos pintarnos demasiado. Pero era la época de Mary Quant y Courrèges, la minifalda, era la época de los Beatles. Nosotros, mi generación es hija de los Beatles, a mucha honra, por suerte. Un poco después, apenas después, los Rolling, pero yo era fanático de los Beatles, hasta me acuerdo cuando salieron y demás. Después Y todo eso, había otra ¿cómo se cosa. traducía en Rosario todo Y se eso? traducía totalmente en Rosario porque supone, de la ciudad en la ciudad. Vos estabas hablando de la década del 70 en Sí, Rosario pero la y de ciudad... cuestiones que son, comillas otra vez, universales apareciendo acá. Sí, pero había una cosa que era magnífica, ¿eh? Por ejemplo, estaban los bailes de carnaval de provincial y de gimnasia, y traían a grandes figuras. Y ahí, en esos ¿Ibas a bailes, milonguear ahí? íbamos todos, iban todas las clases sociales. Estaba el patio de tango, en uno vino Sayá Distel, vino Johnny Holiday, era una fiesta popular sin ningún problema. Y después vinieron los carnavales de Carballo, es decir, había una identidad diferente y había más solidaridad. Eso es lo que yo noto, que había más solidaridad y existía la noche, Bigote, que ahora no existe la noche en Rosario. Vos a las 10 de Bueno, la... sí, existe la noche, pero no conviene estar. No existe la noche, está todo cerrado. Y yo digo, yo vivo en pleno centro, a mí me gusta el centro, o lo soy, en eso me gusta el hipérbole, o pleno centro, sino el campo. Pero era una ciudad, suponete, tenías todos los conocidos. En la calle San Martín y Córdoba estaba el Lustrabotas, que estaba con su carrito, así con su cajita sentado. Había un enano de traje formal, color... Sorocabana. Sorocabana, el enano con el sombrero de paja. Después, más adelante, pasaba un vendedor de loterías que era térmico. En invierno andaba con los anteojos y la camisita así directamente. Es decir, estaba Sorocabana, estaba Tu Joyero, Escasani, estaba Gati Chávez en la esquina, la favorita original, Casa Juvens. Era una ciudad distinta, distinta. Ahora a veces te parece... ¿La extrañás? Yo creo que la ciudad se tiene que... lo que extraño, ¿sabes qué? Es esa cuestión que vos sentías que todos nos conocíamos de alguna manera, que todos ya estábamos acostumbrados. Sí, extraño... Voy de nuevo. Vos estás diciendo que aquella Rosario Sí, y su casco y sus facultades, sobre 60-70 para ubicar sí, una década, sí. era una ciudad que te permitía cobijarte en el que el rostro del otro era parecido porque de algún modo era amigo de un amigo tuyo o amigo directa. Era más barrial. Yo viviendo siempre en pleno centro o alrededor, nunca he vivido más de 100 metros. Realmente yo me sentía, como vos utilizaste una muy buena palabra, me sentía cobijada, me sentía cómoda, contenida, cuando uno está contento, cuando uno no siente ese extrañamiento. ¿Te acuerdas cuando salimos después de la pandemia que te parecía que eras un bicho raro andando por las calles? Eso sí, me produce una cierta melancolía y me da mucha bronca cuando la veo tan arruinada, tan sucia y tan rota y tan con vocación de aniquilar. Bueno, volvamos. ¿Te quedan amistades de ese adoratrices? Sí. ¿La Sí. seguís tratando? Las chicas, sí, las sigo Sí. tratando y nos vemos de vez en cuando, cada cual hizo su vida, algunas similar, otras no, nos seguimos queriendo mucho, las del colegio hicieron un grupo, ¿Y esa ronda de facultades? también, pero ahí quedó poco porque muchos se fueron. Una estaba en Brasil, una de mis compañeras, la otra estaba en Canadá, Rita de Grandis, Silvia Cárcamo está en Brasil, Lucrecia Escudero está en París, Esther Ripa creo que está por París también, y después había un gran grupo que estaba en Barcelona. Creo que Era otra impronta. fue una diáspora. Fue una diáspora y quedamos pocos. Bueno, pero Quedamos para pocos. ahí, voy a otra cosa. Yo te miro, te escucho. No veo una persona criada por un abuelo. ¿Y por qué tendría que ser una persona criada por unos No abuelos? veo Se en murieron cuando yo tenía 12 años. mi imaginario. En mi imaginario yo pienso un padre, pienso una madre, y no, nada de eso. Te crió otro tipo de cosa. ¿Cómo fue eso? Ah, fue lindísimo.
fue lindísimo. Yo me acuerdo que... ¿Por qué te lo pregunto? Te lo pregunto ¿por con qué? trampa. Porque un abuelo no puede seguir, aún por edades, por más que sea polenta, sino que el resto de las relaciones parentales te la da la ciudad. A eso me refiero. No, pero mi madre vivía arriba Eh, con mis hermanos. Entonces, vivieron hasta que yo tuve 12 años. Y yo me sentía muy bien, me sentía... ¿Fumaste de chica? No, de chica no, pero de adolescente sí, y de vez en cuando fumo De un chica quise cigarrillo. ser adolescente. Sí, de vez en cuando fumo. Mi papá fumaba Saratoga, ¿te acuerdas del paquetito Sí, verde con sí. rojo? Pero era una familia muy libre. Es decir, lo que yo contabilizaba como algo negativo, después me resultó positivo. El ser el bicho raro en esa época, que era hija de padres separados, después se me convirtió en una ventaja. Estaba más abierta al mundo. El tener esos abuelos que me hacían vivir con una tranquilidad espantosa me dio otra capacidad de meditación. Y yo con mi abuelo hablaba mucho. Era una persona muy grande. Era altísimo, 1,98 medía. Así, y era muy preparado y muy sencillo. Y aparte era el hijo de un maestro que había trabajado hasta de jefe de correos y tenía un puesto privilegiado porque le escribía las cartas al jefe de correos, las cartas de amor a la novia del jefe de correos. Y era un hombre muy abierto y muy intelectual, y entonces yo me sentía muy bien, me sentía que serían las nubes de ¿Y Úbeda, ahora ¿no? estás más sola en este Rosario? No, no me siento sola para nada. No tengo ningún problema de soledad porque primeramente Sola de aquello estoy diciendo, no, no No, sola. no, porque es Los otra afectos etapa. uno los busca y los encuentra. No, tengo muchos afectos y no me siento sola. Tengo profundos afectos vivos, lo que sí siento que uno a los muertos después los lleva con uno. Te pregunto esto porque si hay que armar un perfil de Rosario, siempre es imposible de resolver, porque es una ciudad aluvional, termina siempre armándose, es una ciudad sin fundadores, es una ciudad con inmigrantes, es una ciudad con un río que es el aluvión que lleva y trae. Sí. Y sin embargo, por eso te preguntaba lo de tu abuelo y lo de las amistades. Vos parecería que sos como una especie de... que para algunas cosas Rosario es medio como un lago para vos. Es un estanque, no hay aguas agitadas. Sí, no. A ver, explícame eso. Aguas agitadas hay terribles. Pero yo creo que es la que nos tocó, que es la condición humana y que nadie zafa. Por eso creo que soy bastante feliz. Porque, oíme, acá estuvo la mafia y mi papá, que también que almorzaba todos los días con nosotros, era un gran referente porque era un memorioso y me contaba todas las historias de la mafia. Papá era compañero en el Nacional de Lucchini, el que fue marido después de Agata Galifi, te contaba anécdotas de eso. Uno de los que destruyó la mafia acá en Rosario fue Ernesto Carreras, que era pariente lejano y abuelo de mi mejor amiga, actualmente una de mis mejores amigas. Es decir, había una cuestión que no, ¿Qué es era el padre del totalmente... Guegue? Palenque Carreras no. No, el Guegue Palenque es el que era el marido de Salvina Bullrich. Sí, sí, Esa es sí. otra historia, que era divertidísimo. Era un pintoresco, esas personas que ya no existen. No, este es el que estuvo después O sea, la mafia estaba dando vuelta ahí. Claro, pero ahí fue cuando se muere el chico de Ayerza que la destruyen. Aparte, papá cuando era chico jugaba con Libertad Lamarque. Eran vecinos y jugaban juntos y tenían un día de diferencia en el cumpleaños y con la edad. Entonces era otra, es decir, venían... Pero pará un segundo ahí. Si jugaba con Libertad Lamarque, a lo mejor conoció a los padres, que eran obviamente anarquistas. Exactamente. Papá te decía, papá era un gran narrador oral, lástima que no escribía. Mi tía guardaba los papeles y papá tenía la memoria oral. Sí, conoció toda la gente esa conectada que decía, todos eran mafiosos. En el Mercado Central, hoy Centro Cultural Fontana Rosa, estaba el Mercado Central, eran todos mafiosos, tenían que pagar su aporte, desde el más rico hasta el más humilde. Y ahí surgen varias cosas también de esa etapa tan negativa, ¿no? Que se destruye con alguien que en esta época no era Carrera sino otro, no lo voy a nombrar porque hay muchos parientes todavía, creo, que hoy dirían es un gatillo fácil. Pero los mismos mafiosos le decían a Carreras, me contaba que le decían, entre solo, no entre con fulano, porque sabían que los podía liquidar. Entonces, yo digo, eso es lo que me ofrece Bueno, también... o sea que ese nombre va a ser el gran problema de este programa. ¿Cómo nos va a dar ese nombre? No, la sismografía me agobia, porque después uno deforma en sus recuerdos, pero es una ciudad que siempre he tenido... Yo vivía a una cuadra del Bambú India y del Rendezvous, que después posteriormente, fíjate lo que estoy diciendo, actuó Rita la Salvaje. Era una zona cabaretera, ahí Avenida Belgrano y Tucumán.
Y tenías Sí. la bajada, tenías la aduana. Es decir, estaban las panaderías que eran todos los Vitantonio, eran todos los panaderos del centro de Rosario. Sí, yo me siento totalmente identificada, no me siento extraña a la ciudad. Y digo que el problema es que esta ciudad siempre ha sido bastante perseguida por los porteños porque somos como un barrio. Y por ustedes, por santafesinos, discúlpame, no lo sabía, Bigote, por el poder. Antes que me olvide, le pide a la historia, le pide a la memoria, que evoque la esquina, la escuela, la vida. Antes que me olvide,